Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre el narcotráfico en México. Si las series populares les han vendido una imagen, olvídense de ella. Más allá de la figura inflada de El Chapo Guzmán y la mitología del cártel de Sinaloa, se esconde una verdad mucho más oscura, sofisticada y, si se quiere, aristocrática. Imaginen una organización que no estaba dirigida por campesinos analfabetos con botas sucias, sino por individuos que parecían sacados de la portada de una revista de moda, bebiendo champán carísimo y transformando el asesinato en una gestión empresarial de alta eficiencia. Esta no es la historia de jóvenes de la sierra que bajaron a la ciudad para convertirse en reyes. Es el relato de una dinastía nacida en la cima, que decidió que el mundo entero les pertenecía por derecho de nacimiento. Bienvenidos a la jungla de concreto de Tijuana, donde la familia Arellano Félix edificó un imperio que hizo temblar incluso a los criminales más sanguinarios del continente. Para entender cómo surgió este monstruo, debemos retroceder en el tiempo hasta mediados de los años 80, una época en la que la palabra cártel, en México, aún no se refería a bandas desorganizadas que se aniquilaban entre sí. En aquel entonces existía una única fuerza dominante, el Cártel de Guadalajara, o como se le conocía con un respetuoso susurro, la Federación. Al frente de esta maquinaria se encontraba Miguel Ángel Félix Gallardo, apodados El Padrino. Gallardo era un verdadero visionario. Fue el primero en comprender que la cocaína no era simplemente polvo, sino un complejo desafío logístico. Mientras los colombianos de Medellín y Cali libraban batallas contra su propio gobierno, Gallardo les ofreció un corredor seguro a través de México a cambio de una porción de la mercancía. Esta trascendental decisión transformó a los contrabandistas mexicanos de meros transportistas en multimillonarios. Dentro de este gigantesco monopolio, que controlaba prácticamente todo el narcotráfico hacia los Estados Unidos, los papeles cruciales eran desempeñados por parientes y leales de Gallardo, y entre ellos destacaba un grupo de sobrinos del estado de Sinaloa. La familia Arellano Félix no se parecían en absoluto a los narcos típicos, educados, impecablemente arreglados, con una mirada fría y modales de empresarios. Benjamín y Ramón Arellano Félix comprendieron rápidamente que el poder no se medía por la cantidad de armas, sino por el control del territorio. Y el territorio más codiciado era Tijuana. Esta ciudad no era simplemente un punto en el mapa, era una anomalía geopolítica, el cruce fronterizo más transitado del mundo, una verdadera mina de oro donde cada camión, cada automóvil y cada peatón podían generar miles de dólares en ganancias. Pero todo imperio llega a su fin, especialmente cuando se vuelve demasiado visible. Tras el secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena en 1985, Washington desató sobre México todo el peso de su presión política. La Federación comenzó a resquebrajarse. Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que parecía intocable, se convirtió en un activo tóxico para el gobierno mexicano. El 8 de abril de 1989, la historia del narcotráfico mexicano se dividió en un antes y una después. Ese día, Gallardo fue arrestado en Guadalajara sin disparar un solo tiro. Fue traicionado por aquellos a quienes había alimentado y por el propio sistema que ayudó a construir. Pero el padrino no tenía la menor intención de que su criatura muriera junto con su libertad. Aún estando en prisión, pero conservando una influencia formidable, Gallardo tomó una decisión que marcaría el destino sangriento de México durante los siguientes 30 años. Convocó a sus lugartenientes en el balneario de Acapulco para llevar a cabo, quizás, la reestructuración más trascendental en la historia del crimen organizado. La lógica era simple y letal. Para salvar el negocio, era imperativo dividirlo en células autónomas, más difíciles de rastrear y destruir. Así, el monolito único se fragmentó en plazas, territorios de influencia. Amado Carrillo Fuentes obtuvo Juárez, Joaquín El Chapo, Guzmán y su socio El Güero. Palma se hicieron con Tecate y Mexicali. Pero la porción más valiosa del pastel, el diamante de la corona del narcotráfico, Tijuana, fue a parar a manos de los sobrinos de Gallardo, los hermanos Arellano Félix. Esta decisión no fue fortuita. Gallardo sabía que Benjamín Arellano Félix poseía lo que otros no tenían: una calma glacial y una mente de estratega. Benjamín, nacido en 1952, era el cerebro de la organización. Despreciaba la ostentación, eludía a la prensa y prefería resolver los asuntos en silencio. Pero de forma definitiva,
Comprendía que Tijuana era la puerta a California, la quinta economía más grande del mundo, y quien poseyera las llaves de esa puerta poseería el futuro. Pero Benjamín también tenía otra arma, su hermano menor, Ramón. Si Benjamín era el director ejecutivo de esta corporación de la muerte, Ramón era su ejecutor principal, su espada justiciera. Ramón Arellano Félix era un psicópata enfundado en ropa de diseñador, un hombre que encontraba un placer genuino en la violencia. Una vez que obtuvieron el control de Tijuana en 1989, los hermanos comenzaron de inmediato a reestructurar la organización según sus propios criterios. Renunciaron a los viejos pactos y a los acuerdos de caballeros aceptados bajo el mando de Gallardo. Su filosofía era sencilla. Tijuana nos pertenece. ¿Quieres cruzar por aquí? Paga el piso o muere. Fue una ruptura radical con el modelo de colaboración anterior. Los Arellano Félix transformaron la ciudad en su fortaleza personal. Comenzaron con una limpia. Las bandas locales, los pequeños contrabandistas y los operadores independientes que llevaban años trabajando en la frontera recibieron un ultimátum: integrarse en la estructura de la AFO, Organización Arellano Félix, o desaparecer. Aquellos que se resistían no solo morían, se convertían en ejemplos aleccionadores. Para finales de 1989, el Cártel de Tijuana se había consolidado como una fuerza autónoma e increíblemente poderosa. Controlaban los flujos de cocaína, marihuana y heroína que se dirigían a San Diego y Los Ángeles. El torrente de dinero era tan inmenso que, según estimaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses, el cártel ganaba millones de dólares cada día. Pero junto con el dinero llegó la soberbia. Benjamín y Ramón se consideraban superiores a sus antiguos socios de Sinaloa. Veían a figuras como el Chapo como paletos de campo, campesinos sucios, indignos de sentarse en la misma mesa de la élite. Esta arrogancia, respaldada por el sadismo de Ramón y el genio estratégico de Benjamín, sentó las bases para una guerra que pronto inundaría de sangre toda la costa pacífica de México. La división de la herencia de Félix Gallardo no trajo la paz, solo dispuso las piezas en el tablero para la partida más cruel de la historia. Y el primer movimiento en este juego lo hicieron los Caballeros de Tijuana, al decidir que las reglas solo existen para romperse. Para mantener el poder sobre el tramo fronterizo más codiciado, los hermanos Arellano Félix necesitaban algo más que mera crueldad. Requerían un ejército, pero no esa horda harapienta de los barrios bajos que solían reclutar los narcotraficantes mexicanos. La lógica tradicional de los cárteles dictaba: los mejores soldados son los campesinos hambrientos, para quienes el rifle es el único ascensor social. Benjamín y Ramón le dieron la vuelta a este axioma, llevando a cabo una revolución de personal que el mundo criminal aún no había presenciado. A principios de los años 90 comenzaron a reclutar a quienes en México se les conoce con desprecio como fresas. Eran los hijos de la élite de Tijuana, hijos de fiscales, nietos de magnates, herederos de viejas familias que despilfarraban su vida en exclusivos clubes de campo y escuelas privadas de San Diego. Ramón Arellano Félix, siendo él mismo joven, carismático y obsesionado con el lujo, se convirtió en el arquitecto principal de este proyecto diabólico. Transformó los clubes nocturnos de Tijuana en sus centros de reclutamiento. Allí, entre luces estroboscópicas y ríos de alcohol caro, encontraba a los hijos de papá aburridos, para quienes la vida resultaba demasiado insípida. Ramón no les ofrecía dinero, ya tenían de sobra, sino estatus, impunidad y poder absoluto. Así nació el fenómeno de los narco juniors. Eran asesinos con caras de ángel y guardarropas de Armani, capaces de degollar a un oponente sin manchar los puños de su camisa de seda. El genio estratégico de esta decisión residía en un camuflaje social perfecto. Los agentes de la DEA y los federales mexicanos buscaban a bandidos tatuados en camionetas pick-up, pero toneladas de cocaína eran transportadas por estudiantes sonrientes en BMWs y Land Rovers flamantes con matrículas californianas. Poseían visas estadounidenses, un inglés perfecto sin acento y apellidos que abrían cualquier puerta. Los guardias fronterizos en el puesto de control de San Isidro no veían en ellos a narcotraficantes, sino a vecinos de clase afín, que iban de compras o a estudiar. Everardo Arturo Páez, conocido como El Kitty, se convirtió en el lugarteniente de esta unidad de élite de la muerte. Bajo su mando, la Juventud Dorada se transformó en un escuadrón eficiente para quienes la violencia se convirtió en una forma de diversión perversa. Mataban no por supervivencia, sino por una descarga de adrenalina.
transformando las calles de la ciudad en su safari personal, mientras Ramón entrenaba a sus juniors, transformándolos en pretorianos despiadados. La tensión en el mapa geopolítico del narcotráfico alcanzaba un punto de ebullición. La arrogancia del cártel de Tijuana, que cobraba impuestos exorbitantes por el tránsito a través de su territorio, comenzó a desatar la furia de sus antiguos socios de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, en aquel entonces aún no una leyenda, sino un logista ambicioso y audaz, buscaba maneras de sortear el monopolio de los hermanos Arellano. El Chapo era un hombre de otra madera, prefería la innovación a la fuerza bruta. Fue precisamente en este periodo cuando comenzó la construcción de sus famosos túneles subterráneos en la zona de Otay Mesa, intentando transportar la mercancía literalmente bajo los pies de sus competidores. Para Benjamín Arellano, esto no era solo una violación de la ética empresarial, era un insulto personal y un ataque a su soberanía. Las relaciones entre ambos grupos degeneraron rápidamente de una paz fría a una guerra abierta. Los Narco Juniors tuvieron su primera experiencia real de combate no en riñas de borrachos, sino en una cacería selectiva de los hombres de El Chapo. Las calles de Tijuana comenzaron a llenarse de cuerpos, pero no eran balaceras caóticas, sino ejecuciones demostrativas. Ramón introdujo la moda de las ejecuciones con una crueldad particular. Los cuerpos de las víctimas a menudo se encontraban con signos de torturas que no tenían ningún sentido pragmático, salvo el de satisfacer las inclinaciones sádicas de los verdugos. Los jóvenes ricos, que hasta el día anterior estudiaban economía en la universidad, pronto le tomaron el gusto, dándose cuenta de que por el asesinato de una persona con la residencia equivocada, no le sucedería nada. Para 1992, el conflicto dejó de ser una disputa local por las tarifas. Era una guerra entre dos ideologías, la vieja escuela rural de Sinaloa y la nueva crueldad urbana y corporativa de Tijuana. El Chapo, comprendiendo que en un enfrentamiento abierto en territorio enemigo no ganaría, decidió golpear primero. Intentó eliminar a los hermanos utilizando la táctica de incursiones sorpresa, pero cada vez fracasó, chocando con la defensa y la inteligencia perfectamente organizadas de la FOAFO. El cártel de Tijuana, apoyándose en sus juniors y en la policía corrupta, parecía un monolito invulnerable. Controlaban cada barrio, cada club y cada estación de policía. Pero la soberbia, como es bien sabido, precede a la caída. Ramón Arellano Félix, embriagado por la sangre y la sensación de su propia omnipotencia, decidió que limitarse a defenderse era de débiles. Anhelaba no solo la victoria, sino la humillación de su enemigo. En su mente maduró un plan que debía cerrar de una vez por todas el asunto con el advenedizo de Sinaloa. Un plan que trasladaría la guerra de los callejones oscuros a los focos de uno de los balnearios más de moda de México. El balneario de Puerto Vallarta a principios de los años 90 era un oasis de hedonismo, un lugar donde la brisa del Pacífico se mezclaba con el aroma de perfumes caros, y las noches parecían fiestas interminables. Pero el 8 de noviembre de 1992, este rincón del paraíso se transformó en el escenario de uno de los atentados más audaces en la historia del crimen organizado mexicano. Joaquín El Chapo Guzmán, estrella ascendente de Sinaloa, se sentía aquí en total seguridad. Aún no era la bestia acorralada que el mundo conocería décadas después. Esa noche era simplemente un exitoso hombre de negocios que había decidido relajarse en el local más de moda de la costa, la discoteca Christine. El Chapo, rodeado por un denso círculo de guardaespaldas, disfrutaba de su triunfo sin sospechar que la muerte ya estaba entrando al estacionamiento del club en la caja de un camión. Ramón Arellano Félix, el hombre que había convertido la violencia en un culto, lideró personalmente esta expedición punitiva. No fue una balacera espontánea de bandidos ebrios. Fue una operación militar, planeada con precisión quirúrgica y una crueldad bestial. Aproximadamente 50 sicarios, armados con rifles de asalto AK-47 y R-15, desembarcaron en la entrada de Christine. Muchos de ellos vestían uniformes de la Policía Federal, lo que en aquel entonces no era solo un camuflaje, sino una triste ironía. La línea entre la ley y el crimen en México ya era más delgada que el papel de seda. Cortaron las líneas telefónicas, aislando el Club del Mundo Exterior, y entraron. En el segundo en que las primeras bocas de fuego aparecieron en la puerta, el DJ cambió el disco, pero la música duró poco. Ramón, cuyo rostro estaba distorsionado por una mueca de odio, dio la orden y la sala, repleta de cientos de personas bailando, se convirtió en un campo de tiro.
Los sicarios de Tijuana no se anduvieron con tiros de advertencia. Abrieron fuego masivo hacia el escenario VIP, donde Guzmán se relajaba. El sonido de los cristales rotos, los gritos de terror y el estruendo de cientos de disparos se fusionaron en una única sinfonía de caos. Las luces estroboscópicas seguían parpadeando, capturando en la oscuridad imágenes surrealistas, cuerpos que caían, barras de bar destrozadas y personas que, en pánico, intentaban pegarse al suelo. El Chapo sobrevivió solo gracias a un instinto bestial y a una reacción fenomenal. Mientras sus guardaespaldas recibían la lluvia de balas, convirtiéndose en coladores, pero ganando segundos preciosos, Guzmán no se hizo el héroe de acción. Hizo lo único que podía salvarle la vida: correr. Como un ratón acorralado, se lanzó hacia los baños. Allí, en medio del pánico y la desesperación, forzó una rejilla de ventilación. Aquel estrecho y sucio conducto metálico se convirtió en su vía de escape. Mientras en la sala se remataba a los heridos, el futuro narcotraficante más buscado del planeta se arrastraba por un tubo polvoriento, raspándose la piel y asfixiándose, para salir a la calle a varias cuadras de la masacre. Cuando el humo se disipó y la policía, finalmente, decidió entrar al edificio, se les presentó un cuadro digno de los lienzos de Goya. El suelo estaba sembrado de miles de casquillos. La pericia balística contaría más de 1 millar después. 6 personas yacían muertas, más de 20 habían sufrido heridas graves. Pero entre los cadáveres no estaba el objetivo principal. Ramón Arellano Félix, al darse cuenta de que su enemigo jurado había escapado, estaba furioso. No solo había fallado la misión, había humillado públicamente a El Chapo, pero lo había dejado con vida, lo que en el mundo de los cárteles era un error que rozaba el suicidio. La masacre en el Club Christine se convirtió en el punto de no retorno. Si hasta ese momento el conflicto entre Tijuana y Sinaloa podía definirse como una dura competencia, después del 8 de noviembre se transformó en una guerra total de aniquilación. Este evento hizo caer las máscaras. Las reglas de la vieja escuela, que implicaban al menos cierto respeto por los civiles y los lugares públicos, fueron desechadas. Ramón demostró estar dispuesto a convertir cualquier ciudad, cualquier club, cualquier calle en una zona de guerra para satisfacer su venganza. La escalada de violencia alcanzó límites inimaginables. La respuesta de Sinaloa no se hizo esperar. Pero la victoria psicológica esa noche recayó en Tijuana. Demostraron su capacidad de golpear en cualquier punto de México, utilizando recursos comparables a los de las fuerzas especiales del ejército. Sin embargo, en esta furiosa cacería por la sangre de Guzmán, los hermanos Arellano Félix comenzaron a perder el contacto con la realidad. Se sentían dioses, árbitros de los destinos, para quienes la vida humana no valía ni un centavo. Esta soberbia, multiplicada por la impunidad, los cegó. Ramón, obsesionado con la idea de apretar personalmente el gatillo y ver el final de El Chapo, comenzó a cometer errores. Transformó la cacería en una cruzada personal, olvidando que en un negocio donde circulan miles de millones de dólares, las emociones son un lujo inadmisible, y esta obsesión pronto los llevaría a la transgresión más terrible que se puede cometer en el México católico. Un pecado que ni toda el agua del Océano Pacífico podría lavar. El cártel de Tijuana corría hacia su destino a una velocidad de 200 kilómetros por hora, y por delante les esperaba una catástrofe que sacudiría no solo el mundo criminal, sino también los cimientos mismos del Estado mexicano. La obsesión es un combustible peligroso para los negocios, y hacia la primavera de 1993, los hermanos Arellano Félix la quemaban en grandes cantidades. El fallido intento de liquidar a El Chapo en Puerto Vallarta no solo los había enfurecido, sino que había transformado la competencia profesional en una cacería maníaca, donde el cálculo racional cedió su lugar a una sed de sangre ciega. Ramón Arellano Félix, el principal brazo armado del cártel, puso de hecho a su ejército de narco juniors en estado de guerra, peinando México en busca de su enemigo jurado. Y el destino, con su típica y cruel ironía, les ofreció una oportunidad el 24 de mayo de 1993. La inteligencia del cártel informó: Joaquín Guzmán se encuentra en Guadalajara y está a punto de partir del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Para Ramón, fue la señal para actuar. No podía permitir que el ratón escapara por segunda vez.
En esa sofocante tarde de mayo, el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara parecía una sartén caliente, donde el plato principal estaba a punto de freírse. Los sicarios del cártel de Tijuana, armados hasta los dientes con rifles de asalto AK-47, conocidos en México como Cuerno de Chivo, tomaron posiciones, esperando la aparición del convoy de Guzmán. La tensión era eléctrica. Alrededor de las 3:45 de la tarde, un lujoso Mercury Grand Marquis blanco se acercó a la terminal. Para los asesinos exaltados, enfocados en los símbolos de riqueza y poder, aquel automóvil se convirtió en un trapo rojo. Sabían que el Chapo se movía en autos similares. En su mundo, donde el precio de un error suele equivaler a la vida, esta vez nadie perdió segundos en la identificación. Tan pronto como la puerta del Gran Marquis se abrió, el aire fue rasgado por el estruendo del fuego automático. No fue una advertencia o un intento de detener el coche. Fue una ejecución. Una lluvia de plomo acribilló literalmente el automóvil y a las personas que estaban junto a él. El hombre que salió del auto, un individuo corpulento vestido de negro, recibió 14 proyectiles. Entraron en su pecho, abdomen y brazos, sin dejarle ninguna posibilidad de sobrevivir. Los tiradores, seguros de haber decapitado finalmente al cártel de Sinaloa, continuaron inundando de fuego todo lo que se movía, transformando la zona de salidas en un matadero. Pero cuando el humo de la pólvora se mezcló con el olor a queroseno de aviación y los gritos de los moribundos, se hizo un silencio ensordecedor, en el que comenzó a aflorar la conciencia de un error monstruoso e irreparable. El cuerpo que yacía en el asfalto en un charco de su propia sangre no pertenecía a Joaquín Guzmán. El fallecido resultó ser Juan Jesús Posadas Ocampo, cardenal de Guadalajara, uno de los dos jerarcas más influyentes de la Iglesia Católica en México. El hombre que vestía sotana y cruz pectoral fue ejecutado a quemarropa con una crueldad destinada a un narcotraficante. En el auto también murió su chofer. Lo más increíble de esta tragedia era que el Chapo realmente estaba en el aeropuerto. Se encontraba en un sedán Buick verde a pocos metros del lugar de la masacre. Al ver el inicio del ataque y comprender que los asesinos habían centrado toda su atención en el coche del religioso, Guzmán, aprovechando el pánico, tomó su maleta y literalmente a pie abandonó la zona de tiroteo, disolviéndose entre la multitud, mientras los sicarios de Tijuana ejecutaban al vicario de Dios en la tierra. El asesinato del cardenal Posadas Ocampo se convirtió para México en lo que el asesinato de Kennedy había sido para los Estados Unidos. Un trauma nacional que cambió el país para siempre. En un estado donde el catolicismo está cosido en el ADN de la nación, la ejecución de un cardenal no era simplemente un crimen, sino un sacrilegio de proporciones bíblicas. Las fotografías del cuerpo del sacerdote con sus vestiduras ensangrentadas, tendido en el asfalto, ocuparon las primeras planas de todos los periódicos del mundo. El Vaticano exigió respuestas. La sociedad mexicana, acostumbrada a cerrar los ojos ante las pugnas de los narcos, estalló en indignación. El presidente Carlos Salinas de Gortari, cuyo mandato estaba a punto de expirar, se encontró en el epicentro de una tormenta política. No podía dejarlo pasar. El gobierno declaró a los hermanos Arellano Félix enemigos públicos número 1. La versión oficial de la investigación, expresada por el fiscal general, afirmaba: fue un trágico error, una confusión. Presuntamente, los asesinos confundieron al corpulento cardenal con el corpulento narcotraficante. Sin embargo, esta teoría comenzó a tambalearse de inmediato, generando decenas de versiones conspirativas. Los escépticos señalaban que disparar a un hombre a quemarropa 14 veces y no notar la enorme cruz de oro en su pecho es una tarea nada trivial, incluso para un tirador aturdido por la cocaína. Se extendieron rumores de que el cardenal sabía demasiado sobre los lazos del gobierno con los cárteles de la droga y que su eliminación fue una acción planificada, disfrazada de ajuste de cuentas entre bandidos. Se decía que Posadas Ocampo era un intermediario en las negociaciones entre los cárteles o que incluso poseía pruebas de la participación de altos funcionarios en el narcotráfico. La verdad probablemente está sepultada en algún lugar entre la incompetencia de los asesinos y los oscuros secretos de la política mexicana. Pero el resultado fue inequívoco. A partir de ese momento, para el cártel de Tijuana, terminó la era de la impunidad pública. Benjamín Arellano Félix, el cerebro de la organización, estaba furioso. La impulsividad y la sed de sangre de Ramón, que antes servían como instrumento de intimidación, ahora habían puesto en riesgo la existencia de todo el imperio.
La cacería de los hermanos comenzó con una amplitud sin precedentes. Sobre sus cabezas se colocó una recompensa de $5 millones. Sus fotografías fueron colgadas en cada estación de policía, desde Tijuana hasta Cancún. Pero precisamente en este momento se manifestó el verdadero genio y la potencia de la organización Arellano Félix. En lugar de huir del país o entrar en guerra abierta con el Estado, lo que habría significado una muerte segura, hicieron lo que mejor sabían hacer. Se adentraron en las sombras, pero sin aflojar su control. Los hermanos se transformaron en fantasmas, dejaron de frecuentar clubes nocturnos y restaurantes, cambiaron sus ostentosas villas por refugios anónimos y búnkeres. Pero la paradoja era que, al pasar a la clandestinidad, se volvieron aún más peligrosos. La presión de las autoridades los obligó a perfeccionar su sistema de contrainteligencia y corrupción. Para sobrevivir en condiciones de una cacería nacional, tuvieron que comprar no solo a policías individuales, sino a departamentos enteros. Fue precisamente en este periodo cuando el cártel de Tijuana comenzó a gastar en sobornos, según estimaciones de expertos estadounidenses, hasta $1 millón a la semana. Pagaban a todos, desde los patrulleros en las calles hasta los generales en la Ciudad de México. Este periodo de aislamiento forzado transformó la estructura del cártel. Si antes se basaban en el miedo y las ejecuciones públicas, ahora la base de su supervivencia se convirtió en la total infiltración en las estructuras estatales. Benjamín construyó un sistema en el que el cártel se volvió de facto un gobierno en la sombra en Baja California. Sabían de cada paso de los agentes federales antes de que estos salieran de sus oficinas. El asesinato del cardenal, que debía ser su fin, se convirtió en el catalizador de su evolución hacia la organización criminal más conspirativa y tecnológica de su tiempo. Comprendieron. Para gestionar el caos no es necesario estar en el escenario con el micrófono. Basta con tener la mano en el interruptor en una habitación oscura. Y mientras todo México buscaba a los asesinos del cardenal, el flujo de droga a través de la frontera en San Isidro no se detuvo ni por un minuto. Al contrario, solo se intensificó, porque ahora por cada kilogramo de cocaína también había que pagar el impuesto por el silencio de los santos padres y los generales pecadores. La mitad de los años 90 en Baja California se convirtió en la época en que la pesadilla dejó de ser un fenómeno nocturno y se trasladó a las calles soleadas en pleno día. Mientras el mundo se recuperaba del impactante asesinato del cardenal y los hermanos Arellano Félix se encontraban formalmente fugados, su imperio no solo sobrevivió, sino que mutó en algo sin análogos en la historia criminal. Si antes el narcotráfico era un negocio con costos en forma de violencia, en la época de Ramón Arellano Félix, la violencia se convirtió en el producto principal, y las drogas solo una forma de financiarla. Tijuana se transformó en un laboratorio de la muerte, donde se probaban los métodos de intimidación más sofisticados, y el principal tecnólogo de este proceso era un hombre cuyo rostro pronto adornaría los carteles de Se Busca en todo el planeta. Para 1995, Ramón Arellano Félix se quitó definitivamente la máscara del calculador hombre de negocios, revelando la esencia de un sociópata sediento de sangre. Para él, la vida humana se devaluó hasta el costo de un cartucho calibre 38 Super. En la ciudad se susurraba que Ramón podía matar a un hombre simplemente porque lo había mirado mal en el tráfico o porque la música en el coche de al lado estaba demasiado alta. No era una hipérbole. En los archivos de la Fiscalía Mexicana hay testimonios de cómo Ramón ordenó fusilar a un hombre en la fila de los tacos porque tardaba demasiado en elegir la salsa. Este terror irracional y espontáneo paralizó la ciudad de manera más efectiva que cualquier toque de queda. El miedo se convirtió en el aire que respiraba Tijuana. El clímax del reconocimiento de los méritos de Ramón fue en septiembre de 1997. El FBI, al darse cuenta de que no estaban tratando con un contrabandista ordinario, sino con una amenaza a la seguridad nacional, incluyó a Ramón Arellano Félix en la lista de los 10 criminales más buscados del mundo. Fue un paso sin precedentes. Por primera vez en la historia, en este club de élite de villanos, generalmente reservado para asesinos en serie y terroristas internacionales, entraba un narcotraficante mexicano. En su cartel, colgado de San Diego a Nueva York bajo la leyenda armado y extremadamente peligroso, se leía la advertencia: no intenten arrestarlo solos. Los estadounidenses sabían de lo que hablaban. Ramón nunca se movía sin su escuadrón móvil de guardaespaldas, y ellos no tomaban prisioneros. Fue precisamente en este periodo, desde 1995 hasta 2000,
que el cártel de Tijuana introdujo una práctica que los criminólogos más tarde denominarían la industrialización de la muerte. Los asesinatos dejaron de ser acciones puntuales y se transformaron en una cadena de montaje. Al cártel ya no le preocupaba enterrar los cuerpos en el desierto. Se puso de moda un método llamado en el argot guiso o carne asada. Las víctimas eran rodeadas de neumáticos viejos de coche, rociadas con diésel y prendidas en llamas. Esto resolvía dos problemas de un solo golpe. Destruía las pruebas, haciendo imposible la identificación, y enviaba una señal monstruosa a cualquiera que osara desafiar a la organización. El humo negro y denso que se elevaba sobre los terrenos baldíos de las afueras de Tijuana se convirtió en un elemento del paisaje tan habitual como el muro fronterizo. El sadismo de Ramón era alimentado por una total y absoluta impunidad, garantizada por su hermano Benjamín a través de esquemas de corrupción de escala galáctica. El cártel de Tijuana no solo pagaba a la policía, privatizó el sistema judicial de México. En sus nóminas figuraban comandantes de la Policía Judicial Federal, jefes de puestos aduaneros y fiscales de los estados. Pero la cúspide de este iceberg de corrupción, símbolo de la descomposición del Estado, fue el escándalo con el general Jesús Gutiérrez Rebollo. A finales de 1996, este hombre, que tenía la reputación de oficial incorruptible, fue nombrado zar antidroga, jefe del Instituto Nacional para la Lucha contra las Drogas. Los Estados Unidos aplaudieron esta nominación, definiendo a Rebollo como un joven de reputación impecable. La ironía del destino quiso que el general impecable llevara tiempo en la nómina de la narcocriminalidad. Aunque históricamente Rebollo estaba más cerca del cártel de Juárez y de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el propio sistema que él encarnaba trabajaba a favor de todos los grandes actores, incluidos los Arellano Félix. Cuando en febrero de 1997 el general fue arrestado, se descubrió que vivía en lujosos apartamentos pertenecientes a los narcotraficantes y utilizaba los recursos del ejército para eliminar a los competidores de los cárteles. Este escándalo mostró el verdadero panorama. La guerra contra las drogas no existía. Solo había un gigantesco ecosistema empresarial donde generales uniformados y generales de los cárteles se sentaban en la misma mesa, repartiéndose las ganancias. Para los Arellano Félix, la caída de Rebollo fue solo un inconveniente temporal. Simplemente redirigieron las maletas de efectivo hacia otros protectores uniformados más prudentes. Hacia finales del milenio, el cártel de Tijuana alcanzó el cenit de su poder. Los narco juniors, educados por Ramón, perdieron definitivamente sus facciones humanas, transformándose en escuadrones de la muerte para quienes la tortura era una forma de ocio. Secuestraban personas a plena luz del día. Extorsionaban a las familias más ricas del país y organizaban balaceras en el centro de la ciudad, sabiendo que la policía solo llegaría para colocar la cinta de acordonamiento. Ramón Arellano Félix, quien circulaba por la ciudad en un descapotable rojo con una pistola de oro en el cinturón, se sentía inmortal. Creía que el miedo era una moneda eterna que nunca se devaluaría. Pero en su embriaguez de violencia olvidó una vieja verdad. Cuando transformas el mundo a tu alrededor en un infierno, tarde o temprano los demonios vendrán a llevarse también tu alma. La época de los grandes hermanos estaba llegando a su fin, y el desenlace de este drama no se escribió en las oficinas de los investigadores, sino en el asfalto de una ciudad turística, donde la soberbia de Ramón encontró finalmente una bala en la que estaba grabado su nombre. El inicio del nuevo milenio encontró al cártel de Tijuana en el cenit de su sangrienta grandeza. Pero la historia de los imperios criminales nos enseña una ley inapelable. Cuanto más alto es el pedestal, más dolorosa es la caída. La ironía del destino quiso que el colapso de la dinastía Arellano Félix fuera provocado no por una brillante operación de los servicios de inteligencia ni por una traición dentro de la familia, sino por esa misma soberbia que durante años había alimentado su poder. Ramón Arellano Félix, el hombre cuyo nombre hacía palidecer a los generales, cometió un error fatal. Creyó en su propia inmortalidad. En febrero de 2002, obsesionado con la idea de descabezar personalmente al cártel rival de Sinaloa, abandonó su fortaleza segura en Tijuana y se dirigió directamente a la Boca del Lobo, a la ciudad turística de Mazatlán, donde en esos días resonaba el carnaval anual. El objetivo de Ramón no era otro que Ismael El Mayo Zambada, la eminencia gris de Sinaloa, un viejo zorro que prefería el ajedrez a las peleas callejeras.
Ramón, acostumbrado a resolver los asuntos con la ayuda de ametralladoras de grueso calibre, planeaba un audaz atentado en el corazón mismo del territorio enemigo. Pero no tuvo en cuenta una cosa: en el estado de Sinaloa, hasta las piedras del pavimento trabajan para el Mayo. El 10 de febrero de 2002, un Volkswagen Bocho blanco, un medio ridículamente modesto para un multimillonario, se movía por las calles de Mazatlán. Al volante iba Ramón, armado, como siempre, hasta los dientes, pero disfrazado de un turista cualquiera. Lo acompañaban dos guardaespaldas. Todo iba según lo planeado hasta que giraron por una calle prohibida en la vía Bugambilias. Lo que sucedió después se asemeja a una escena de una película de acción de serie B, escrita por un genio guionista surrealista. El auto fue detenido por una patrulla normal de la policía municipal. El agente Antonio Arias, sin sospechar que tenía enfrente a uno de los 10 criminales más buscados del planeta, simplemente quería imponer una multa. Ramón, cuyos nervios estaban tensos como cuerdas, reaccionó como sabía. Bajó del auto y abrió fuego. En el tiroteo que siguió, el agente Arias mostró milagros de reacción y, a pesar de haber sido herido, logró disparar un proyectil de respuesta. Le impactó a Ramón directamente en la cabeza. El hombre más temido de México, a quien perseguían los servicios de inteligencia de dos países, murió no en una batalla épica con helicópteros y fuerzas especiales, sino en el sucio asfalto, abatido por un policía provincial por una infracción de tráfico. Cuando el humo se disipó, la policía encontró en el cuerpo del fallecido documentos falsos a nombre de Jorge Pérez López. Se necesitaron semanas y pruebas de ADN para confirmar oficialmente: Comandante Mon había muerto. Sin embargo, en el mundo criminal comprendieron de inmediato que no había sido una casualidad. Fuentes internas afirmaban que el Mayo Zambada sabía de la llegada de Ramón, conocía su itinerario y, quizás, fueron precisamente sus hombres quienes provocaron ese control de carretera, transformando a los policías en un ciego instrumento de ejecución. Sinaloa había jugado su partida, eliminando la principal fuerza de choque de Tijuana por mano de la ley. La muerte de Ramón fue el primer toque de campana para el imperio Arellano Félix. La hidra había perdido su cabeza más venenosa, y el cuerpo comenzó a retorcerse en convulsiones. Benjamín Arellano Félix, el cerebro de la organización, se quedó solo. Sin su hermano furioso, que garantizaba la paridad de fuerzas con los enemigos, Benjamín se transformó instantáneamente de rey intocable a presa acechada. Comprendía que Tijuana ya no era segura, y realizó una retirada táctica al interior, a la ciudad de Puebla, un centro tranquilo, conservador y religioso, donde, como esperaba, nadie lo buscaría. Vivía allí bajo el disfraz de un respetable hombre de negocios, asistía a misa y leía libros a sus hijos. Pero el sistema que había alimentado con millones de dólares en sobornos ya había comenzado a digerirlo. La Administración Estadounidense para el Control de Drogas, DEA, interceptó información sobre la ubicación de su hija, quien tenía una rara deformación facial. Un rastro de registros médicos llevó a los cazadores directamente a la puerta del refugio del director general. El 9 de marzo de 2002, solo un mes después de la muerte de Ramón, una unidad de élite del ejército mexicano, GAFE, rodeó una casa anónima de 2 pisos en un suburbio de Puebla. La operación se llevó a cabo con precisión quirúrgica, en total silencio, en marcado contraste con la ruidosa y sangrienta muerte de su hermano menor. Cuando las fuerzas especiales derribaron las puertas, Benjamín no echó mano de su Kalashnikov de oro. Fiel a su naturaleza pragmática, intentó sobornar. Según la leyenda, ofreció al comandante del grupo de asalto $2 millones en efectivo, allí mismo. Pero los tiempos habían cambiado. El presidente Vicente Fox necesitaba una victoria contundente para mostrarle a Washington su eficacia. El soborno fue rechazado. El arresto de Benjamín Arellano Félix se convirtió en el fin simbólico de la era dorada del cártel. Las imágenes en las que el narcotraficante, antaño omnipotente, vestido con sencillas ropas de caza, era conducido esposado bajo la mira de los rifles, se transmitieron por todo el mundo. Fue el fin de la dinastía en su acepción clásica. El imperio construido sobre el equilibrio perfecto entre la violenta locura de Ramón y el frío cálculo de Benjamín, colapsó en 30 días. Los 2 pilares sobre los que se sostenía el cártel de drogas más temible de los años 90 habían sido destruidos. Sin embargo, la naturaleza no tolera el vacío, especialmente si este vacío está lleno de montañas de cocaína y millones de dólares. La caída de los titanes no trajo la paz a las calles de Tijuana. Al contrario, hizo saltar los últimos fusibles.
La organización, privada de un poder centralizado y rígido, comenzó a desquebrajarse. La vieja guardia de lugartenientes, a quienes Benjamín mantenía a raya, percibió el olor a sangre y libertad. Los hermanos menores, las hermanas y los sobrinos de los Arellano Félix intentaron mantener el timón, pero el barco ya se dirigía hacia los arrecifes. Ante Tijuana se vislumbraba algo peor que la dictadura de una sola familia, una guerra civil de todos contra todos, una época de caos en la que los aliados de ayer comenzarían a masacrarse entre sí con tal ensañamiento que incluso el fantasma de Ramón se horrorizaría ante lo que estaba sucediendo. El vacío de poder en el mundo criminal siempre se llena de sangre y en 2002 este tanque apenas comenzaba a llenarse. Cuando el polvo se asentó tras la caída de los titanes, Tijuana se sumió en un silencio siniestro que, como saben los veteranos de las guerras de las drogas, siempre presagia la tormenta. El vacío de poder creado después del arresto de Benjamín y la muerte de Ramón fue llenado no por la paz, sino por una mezcla venenosa de paranoia y ambición. La familia Arellano Félix, en un intento por mantener el control del imperio, apostó por la continuidad de sangre. El nuevo director general fue nombrado el sobrino de los fundadores, Fernando Sánchez Arellano, apodado El Ingeniero. Era un hombre de nueva formación, prudente, calculador, que prefería los trajes de negocios a los chalecos antibalas. Parecía un joven alto ejecutivo que había heredado una empresa problemática y su estrategia era la minimización del ruido. Menos cadáveres en las calles, más negocios silenciosos en las oficinas. Pero en un mundo construido sobre huesos, la diplomacia se percibe como debilidad. Contra esta estrategia empresarial se reveló la naturaleza misma del cártel, encarnada en la persona de Teodoro García Cimental, conocido como El Teo, o Tres Letras. El Teo era un producto de la era de Ramón, un brutal hombre de acción para quien la violencia era el único lenguaje de comunicación. No era un miembro de la familia, era un mercenario, que había alcanzado el estatus de lugarteniente gracias a su fenomenal crueldad. Para él y su guardia pretoriana, la orden de bajar el nivel de violencia sonaba como una traición a los ideales. El Teo no quería ser un gerente, quería ser el rey de las calles, y su principal fuente de ingresos se convirtieron los secuestros y las extorsiones, esos mismos métodos sucios de los cuales el ingeniero intentaba distanciar la marca Arellano Félix. La escisión, que se gestaba desde hacía años, se transformó en una herida abierta la mañana del 26 de abril de 2008. Ese día, las calles de Tijuana se convirtieron en el escenario de una batalla que por su escala recordaba a un éxito de taquilla de Hollywood, solo que con sangre real. En el Boulevard Insurgentes y en el barrio Cañaveral, los convoyes de las dos facciones chocaron frontalmente. No fue un tiroteo, fue una guerra urbana a gran escala con el uso de lanzagranadas, ametralladoras pesadas y vehículos blindados. En pocas horas, la ciudad se transformó en una zona de guerra. 13 cadáveres quedaron tendidos en el asfalto, acribillados por cientos de balas, y decenas de heridos se arrastraron hacia las clínicas clandestinas. Este día marcó el inicio de la guerra civil dentro del cártel, un periodo que los residentes locales llaman con horror la época de la barbarie. Desde ese momento, Tijuana fue dividida por una línea de frente invisible pero mortal. Por un lado, la facción de El Ingeniero que intentaba mantener la estructura y los viejos lazos. Por el otro, los secuaces de El Teo, que desataron un terror de proporciones bíblicas. Teodoro García Cimental comprendía que, en términos de recursos, perdía contra la familia Arellano e hizo un movimiento que cambió para siempre el equilibrio de fuerzas en la región. Hizo un pacto con el diablo. Se dirigió a los enemigos jurados de Tijuana, el cártel de Sinaloa. El Chapo y el Mayo, que soñaban desde hacía años con conquistar ese corredor, proporcionaron con alegría a El Teo dinero, armas y hombres. Así la guerra civil mutó en una guerra por delegación, donde por mano de los exlugartenientes de los Arellano, Sinaloa destruía a sus competidores desde dentro. La segunda mitad de 2008 se convirtió en el periodo más sangriento en la historia de Baja California. La estadística de homicidios se disparó verticalmente. Si antes se contaban por cientos, ahora por miles. Pero lo que asustaba no era la cantidad, sino la calidad de la violencia. El Teo y su mano derecha, Raidel López Uriarte, apodado El Muletas, introdujeron tácticas que hacían helar la sangre incluso a los policías más experimentados. Comenzaron a colgar los cuerpos mutilados de los enemigos en puentes y pasos elevados, transformando la infraestructura urbana en una galería de los horrores.
Cadáveres decapitados con narcomantas se convirtieron en la rutina matutina para los residentes que iban al trabajo. Los narco juniors de Ramón parecían ahora una broma infantil en comparación con los escuadrones de la muerte de El Muletas, que vestían uniformes con los distintivos Fuerzas Especiales de Muletas y se movían en columnas de 20 autos a plena luz del día. La ciudad se hundió en la parálisis. Los restaurantes y clubes nocturnos de la famosa Avenida Revolución, antaño repletos de turistas de San Diego, quedaron vacíos. Los estadounidenses dejaron de cruzar la frontera temiendo convertirse en víctimas accidentales o de secuestro. El secuestro se convirtió en una industria. Las personas eran raptadas directamente de oficinas, escuelas y automóviles. El Teo no hacía distinciones entre narcotraficantes y civiles. Cualquiera con dinero se convertía en un objetivo. En este periodo, la policía de Tijuana dejó de existir de facto como órgano de protección del orden. Los agentes o trabajaban para una de las partes o se escondían en casa temiendo usar el uniforme. Aquellos que intentaban cumplir honestamente con su deber recibían un balazo en la cabeza justo en la puerta de la comisaría. El culmen de esta locura fue la táctica de la tierra quemada. El Teo, comprendiendo que su tiempo podía ser limitado, decidió llevarse consigo tantas vidas como fuera posible. Sus hombres atacaban centros de rehabilitación, fusilando a pacientes y personal, solo por la sospecha de que allí pudieran esconderse los distribuidores de El Ingeniero. Las escuelas cancelaban las clases por amenazas de bomba. El ejército, introducido en la ciudad por el presidente Felipe Calderón como parte de su guerra contra las drogas, se vio arrastrado al caos, a menudo sin entender quién era quién en ese matadero. Los soldados patrullaban las calles, pero la violencia se escurría entre sus dedos como agua. Hacia finales de 2008, se hizo evidente que la guerra había llegado a un punto muerto. El ingeniero conservó el núcleo de la organización y los canales logísticos, pero perdió el monopolio de la violencia. El Teo controlaba las calles y contaba con el apoyo de Sinaloa, pero no lograba construir un modelo de negocio sostenible. La ciudad estaba sembrada de cadáveres, las morgues de Tijuana estaban abarrotadas y el sistema de medicina forense colapsó. Los cuerpos se encontraban por todas partes, en cajuelas de autos, en contenedores de basura, en parques infantiles. Pero ni siquiera esta montaña de cadáveres reflejaba la magnitud real de la masacre. Cientos de personas simplemente desaparecían sin dejar rastro, disolviéndose en la noche. Los parientes los buscaban durante meses, sin saber que las respuestas a sus preguntas se ocultaban en un rancho anónimo en la periferia, donde trabajaba un hombre con la profesión más terrible del mundo. Un hombre que había transformado la destrucción de pruebas en un monstruoso proceso artesanal. Cuando la verdad sobre su trabajo saliera a la luz, el mundo se estremecería al darse cuenta de lo banal que puede ser el mal absoluto. En pleno apogeo de la guerra civil, cuando las calles de Tijuana recordaban los escenarios de una película de catástrofes y las estadísticas de homicidios batían récords históricos, en la ciudad comenzó a producirse un fenómeno que asustaba a los residentes locales aún más que los tiroteos a cielo abierto. Las personas desaparecían. No es que simplemente estuvieran extraviadas, se evaporaban, eran borradas de la realidad, como si nunca hubieran existido. Madres, esposas e hijos pasaban meses llamando a las puertas de las estaciones de policía y las morgues, esperando encontrar al menos un fragmento de cuerpo para darle sepultura, pero solo se encontraban con el vacío. Nadie sabía que la respuesta a sus oraciones no se hallaba en prisiones secretas ni en cañones desérticos, sino en un anónimo y sucio patio en la colonia Ejido Maclovio Rojas, donde humeaban barriles que emanaban un olor dulzón y nauseabundo. Este secreto fue desvelado el 22 de enero de 2009, y lo que el mundo descubrió ese día hizo estremecer incluso a los veteranos más cínicos de la lucha contra la narcocriminalidad. La operación especial de la Policía Federal y el Ejército en un complejo turístico cerca de Ensenada concluyó con el arresto de un hombre bajo, fornido, con manos ásperas y mirada cansada. Se llamaba Santiago Mesa López, no parecía un narcotraficante, no vestía camisas de seda ni poseía una pistola de oro. Se asemejaba a un obrero común, albañil o campesino, que en esencia había sido durante gran parte de su vida. Pero en el mundo criminal, este hombre llevaba un apodo que hacía helar la sangre en las venas: el pozolero. Este nombre remitía a la popular sopa mexicana pozole, pero los ingredientes con los que trabajaba Mesa López no tenían nada que ver con la cocina. En el primer interrogatorio, mirando al suelo y moviendo nerviosamente los dedos,
Confesó con voz tranquila un crimen cuya magnitud no cabía en la comprensión humana. Disolví en ácido a más de 300 personas. La historia de El Pozolero es la crónica de una deshumanización absoluta, industrial. Mesa López no era un asesino ideológico o un sádico que disfrutara de las torturas. Era un empleado asalariado, un engranaje en la máquina de muerte de la facción de Teodoro García Cimental, el Teo. En el apogeo de la guerra contra la familia Arellano Félix, el Teo se enfrentó a un problema logístico. Los cadáveres se habían vuelto demasiados. Dejarlos en la calle era útil para intimidar, pero atraía demasiada atención de los federales. Se necesitaba un método de eliminación que no dejara rastro. Y Santiago Mesa López propuso la solución. Por un salario de $600 a la semana, una suma por la que en los Estados Unidos apenas se puede alquilar una habitación, transformó la destrucción de cuerpos humanos en un proceso tecnológico de rutina. Su cocina se encontraba en un terreno conocido como La Gallera. El proceso había sido llevado al automatismo, recordando el trabajo en un matadero. Los sicarios de El Teo traían los cadáveres en las cajuelas de los autos, a veces 2 o 3 por noche. Mesa López, quien a menudo trabajaba en pareja con asistentes, llenaba barriles metálicos de 200 litros con agua y sosa cáustica, hidróxido de sodio. Luego encendía el fuego debajo de los barriles, llevaba la mezcla infernal a ebullición y sumergía los cuerpos, la carne humana, los músculos, los órganos internos. Todo esto se transformaba en una densa papilla marrón en aproximadamente 24 horas. Mesa López permanecía sobre los barriles humeantes con gafas protectoras y guantes, mezclando el contenido con un largo palo, como una bruja sobre su caldero, controlando que el proceso avanzara uniformemente. Cuando la cocción terminaba, el contenido de los barriles se vertía en fosas previamente excavadas en el mismo terreno. Lo único que no cedía a la acción química de la sosa eran los dientes, las uñas y algunos fragmentos de huesos grandes. Estos, el pozolero los trituraba con un martillo en pequeñas esquirlas y los enterraba por separado o simplemente los mezclaba con la tierra. La eficacia de este método era aterradora. Las familias de las víctimas podían pasar junto a La Gallera sin sospechar que el suelo bajo sus pies estaba literalmente impregnado del ADN de sus seres queridos. Santiago Mesa López no hacía preguntas. Me traían los cuerpos y yo me deshacía de ellos. Trataba de no mirarlos a la cara. Diría más tarde a los investigadores. Para él, era solo un trabajo sucio, una forma de alimentar a su familia. La banalidad del mal en su forma más pura y concentrada. El arresto de El Pozolero se convirtió en una bomba mediática. En la conferencia de prensa fue presentado a los periodistas, y el mundo vio a un hombre que lloraba y pedía perdón a las familias de sus víctimas, pero al mismo tiempo describía detalladamente las reacciones químicas de la disolución de la carne. Sus testimonios abrieron la caja de Pandora. El ejército rodeó el terreno La Gallera y los expertos forenses comenzaron las excavaciones. Lo que encontraron dejó en shock a todo México. La tierra estaba saturada de restos orgánicos a una profundidad de varios metros. Identificar a las víctimas era prácticamente imposible. De las personas solo quedaban fragmentos de dientes y prótesis de titanio que el ácido no había logrado destruir. El sitio se transformó en un lugar de peregrinación para las madres de los desaparecidos, que acudían allí con palas, intentando encontrar al menos algo que pudieran sepultar. La caída de El Pozolero fue el principio del fin también para su jefe. Los testimonios de Mesa López brindaron a los servicios de inteligencia información de importancia crítica sobre la estructura interna de la organización de El Teo. Santiago sabía quién llevaba los cuerpos, en qué automóviles y, sobre todo, dónde se escondían los lugartenientes del cártel. La cacería de 3 letras entró en la recta final. Teodoro García Cimental, el hombre que había inundado Tijuana de sangre y obligado a sus secuaz a disolver personas en ácido, sentía cómo el cerco se estrechaba. Huyó de Tijuana intentando perderse en los barrios ricos de La Paz, en Baja California Sur, pero su tiempo había expirado. El 12 de enero de 2010, casi un año después del arresto de El Pozolero, las fuerzas especiales mexicanas dieron con el Teo. Uno de los narcotraficantes más crueles de la historia fue capturado en su casa mientras desayunaba. Encontraron con él armas y $500,000 en efectivo, pero no tuvo tiempo de disparar ni un solo tiro. El arresto de El Teo y de su principal eliminador puso fin al capítulo más sangriento en la historia del cártel de Tijuana. La guerra civil que había destrozado la organización había terminado.
La facción Arellano Félix, liderada por el ingeniero, formalmente ganó, pero fue una victoria pírrica. El cártel estaba desangrado, su reputación destruida y sus secretos revelados. Sin embargo, la historia del pozolero ha dejado una cicatriz que aún hoy no sana. Incluso años después de su arresto, en los terrenos abandonados de Tijuana, continúan encontrándose nuevas fosas con miles de fragmentos de huesos. Santiago Meza López se ha convertido en el símbolo de una época en que la vida humana en México perdió todo valor, transformándose en biomasa sujeta a eliminación química. Su trabajo mostró al mundo que la narcoguerra no son románticos tiroteos y persecuciones, sino una sucia y nauseabunda cadena de montaje de la muerte, donde a las víctimas se les quita incluso el derecho a una tumba. Y mientras Santiago Meza López esperaba la sentencia en una cárcel de máxima seguridad, los líderes del cártel que quedaron en libertad comprendieron, para sobrevivir en el futuro debían volverse invisibles. El tiempo de los carniceros había pasado, llegaba el tiempo de los contables. Al mando subía una mujer que sabía que el dinero ama el silencio y no el olor de la carne quemada. Hacia 2010, cuando el humo de los cuerpos quemados en ácido y de los convoyes policiales ametrallados comenzó a disiparse, el cártel de Tijuana recordaba a un boxeador que había resistido 12 asaltos contra un martillo de herrero. La organización estaba desangrada. La era dorada de los hermanos Arellano Félix había terminado. Benjamín se pudría en una prisión estadounidense, Ramón yacía en la tumba y psicópatas como el Teo habían sido neutralizados. Parecía que la historia de la AFO, Organización Arellano Félix, había llegado a su lógico e ignominioso final, y los buitres de Sinaloa ya sobrevolaban el cadáver, preparándose para repartirse los restos de las lucrativas rutas. Pero los analistas de la DEA y de la inteligencia mexicana habían pasado por alto un detalle que se escondía a la vista de todos. Detrás de los hombres obsesionados con la violencia y el poder, siempre había habido una figura que prefería la calculadora al fusil Kalashnikov. En el destruido y caótico mundo del narcotráfico mexicano había llegado la época del matriarcado. Enedina Arellano Félix, la única mujer entre los capos de alto nivel, nunca había aspirado a los titulares de los periódicos. Nacida en 1961, había recibido una brillante educación en una universidad privada de Guadalajara, obteniendo una licenciatura en contabilidad. Mientras que sus hermanos construían un imperio sobre la sangre, Enedina edificaba una fortaleza financiera capaz de resistir cualquier tormenta. En el mundo criminal, impregnado de machismo tóxico, la veían como personal de servicio, una hermana que se limita a cuadrar las cuentas. Fue un error fatal de los competidores. Cuando los hombres se exterminaron entre sí en una guerra insensata, fue precisamente la narcomami o la jefa quien salió de las sombras para demostrar: la pluma de la contadora puede ser más letal que la pistola. Sin embargo, el traspaso de poder no fue instantáneo. Después de la caída de la vieja guardia, el líder nominal siguió siendo el hijo de Enedina, Fernando Sánchez Arellano, aquel famoso ingeniero que a duras penas había sobrevivido a la guerra civil contra el Teo. Pero su reinado resultó ser una pálida sombra de la grandeza pasada. El acuerdo final del dominio masculino en la familia resonó el 23 de junio de 2014, y este día se convirtió en la ilustración ideal de la degradación de los viejos métodos. Fernando, por cuya cabeza ofrecían millones, fue arrestado en Tijuana en circunstancias que rayaban en la farsa. No se defendió disparando en un búnker ni intentó romper el cordón. Simplemente estaba sentado en un restaurante de comida rápida Carl's Jr., vistiendo una camiseta de fútbol, con una bandera mexicana pintada en la mejilla y viendo el partido del Campeonato Mundial entre México y Croacia. El arresto del ingeniero, ocurrido sin disparar un solo tiro, despejó definitivamente el camino a su madre. Desde ese momento, Enedina Arellano Félix se convirtió en la única jefa del cártel, la primera mujer en la historia de México en liderar una organización criminal de tal magnitud. La estrategia de Enedina fue radical y genial en su simplicidad. Comprendía que una guerra abierta con Sinaloa era el camino hacia la autodestrucción. El cártel de El Chapo y El Mayo poseía recursos infinitos y un ejército con el que la desangrada Tijuana no podía competir en un enfrentamiento frontal. Por eso, Enedina cambió el paradigma. Transformó la AFO de un grupo paramilitar en una sociedad anónima cerrada, especializada en el lavado de dinero y la logística. Si Ramón Arellano Félix quería ser temido, Enedina quería ser olvidada.
Redujo la violencia pública al mínimo, prohibiendo a sus hombres organizar ejecuciones demostrativas y colgar cuerpos en los puentes. El dinero ama el silencio. Esta verdad trivial se convirtió en la nueva constitución de Tijuana. Bajo el liderazgo de Enedina, el cártel se integró profundamente en la economía legal de la región. Utilizó sus conocimientos en contabilidad para crear una compleja red de empresas fantasma, farmacias, agencias inmobiliarias, empresas de transporte, clubes nocturnos e incluso clínicas privadas. Todo esto se convirtió en una lavandería para los narcodólares. Particularmente cínico fue el uso de la cadena de farmacias Farmacia Vida, a través de la cual, según datos de inteligencia, se blanqueaban millones obtenidos de la venta de metanfetamina. Enedina hizo que el cártel fuera invisible, disolviéndolo en la vida cotidiana de la ciudad. Las autoridades se enfrentaron a un problema. No podían arrestar un negocio que pagaba impuestos, creaba empleos y era jurídicamente tan limpio como la lágrima de un niño. Pero el resultado más sorprendente de la narcomami fue su política exterior. En lugar de continuar la guerra suicida con Sinaloa, optó por un acercamiento pragmático. Enedina comprendía que Tijuana era un activo demasiado valioso para que alguien pudiera poseerlo solo. De hecho, cedió parte de las rutas a los hombres de El Mayo Zambada a cambio de la paz y el derecho a cobrar un piso a otros grupos que operaban en la ciudad. Era un cálculo frío. Mejor recibir el 40% de un flujo estable que el 100% de nada sentada en una tumba. El cártel de Tijuana se transformó en una organización de servicios que cobraba una renta por el uso de su territorio y sus infraestructuras. Claro, esto no significaba que la AFO se hubiera vuelto vegetariana. La violencia no desapareció, simplemente se volvió corporativa, selectiva y eficiente. Enedina utilizaba sicarios solo cuando era económicamente conveniente. Los enemigos eran eliminados en silencio, sin alardes innecesarios, a menudo disfrazando los asesinatos como crímenes domésticos o desapariciones. Limpió duramente las filas de los cowboys, sedientos de gloria, prefiriendo profesionales capaces de mantener la boca cerrada. Gracias a este enfoque, desde 2011 hasta 2015, el nivel de homicidios en Tijuana disminuyó temporalmente, algo que las autoridades se apresuraron a atribuir a sus propios éxitos, aunque en realidad fue la voluntad de una mujer que había decidido que los cadáveres obstaculizaban los negocios. En un mundo donde la esperanza de vida de un jefe de cártel rara vez supera los 5 años, Enedina Arellano Félix se convirtió en una anomalía. No vivía en jaulas doradas, no aparecía en videos de narcocorridos y no concedía entrevistas en la selva. Llevaba una vida de fantasma, gestionando flujos multimillonarios desde las sombras. Los agentes de la DEA admitían no tener prácticamente palancas de presión sobre ella. No cometía los errores de sus hermanos, no cedía a las emociones y no tenía malos hábitos, aparte del amor por el dinero. Hacia 2015 parecía que el cártel de Tijuana había encontrado una nueva y estable forma de existencia, convirtiéndose en una especie de parásito imposible de extraer del organismo de la ciudad sin matar al paciente. Pero en la geopolítica del narcotráfico, la estabilidad es una ilusión. Mientras Enedina construía el equilibrio de fuerzas con Sinaloa, al este de México nacía un nuevo depredador que no reconocía ninguna regla, ningún acuerdo y ninguna diplomacia. Se acercaba una tormenta con el nombre Jalisco y se preparaba para barrer la frágil paz construida por la Dama de Hierro de Tijuana. La frágil paz, construida sobre los informes contables de Enedina y acuerdos pragmáticos con Sinaloa, resultó ser nada más que la calma antes del tsunami. En 2016, el mapa geopolítico del narcotráfico mexicano tembló por el golpe de una nueva fuerza nunca antes vista. Desde el este, desde el estado de Jalisco hacia la frontera, se movió una horda que no reconocía ni las autoridades del pasado ni la diplomacia del presente. El Cártel Jalisco, Nueva Generación, CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, inició su guerra relámpago. El Mencho no era un hombre de negocios con traje de Armani, como los hermanos Arellano. Era un ex policía transformado en caudillo, cuya crueldad habría hecho palidecer incluso al difunto Ramón. Para Jalisco, Tijuana era el último bastión que debían tomar a toda costa para cerrar el círculo de control sobre las drogas sintéticas. Y en ese momento, los restos de la organización Arellano Félix AFO realizaron quizás la maniobra más cínica y desesperada de su historia. Hicieron un pacto con el diablo.
Los veteranos del cártel de Tijuana, educados en un odio feroz y genético hacia los campesinos de Sinaloa, se encontraron ante una elección: ser absorbidos por los hombres de El Chapo o unirse a los nuevos bárbaros. Eligieron la segunda opción. Así nació un híbrido aterrador que tomó el nombre de Cártel Tijuana Nueva Generación, CTN. Era una alianza cimentada no por el parentesco de sangre, sino por la sed de venganza y el deseo de sobrevivir. Los restos de la vieja guardia Arellano aportaron su conocimiento del territorio, los lazos corruptos y las cadenas logísticas, mientras que los hombres de El Mencho trajeron consigo recursos ilimitados, armamento militar y la táctica del terror total. Símbolo de este nuevo orden se convirtieron los cruces de Tijuana, nuevamente decorados con narcomantas, lonas con amenazas escritas en sábanas, donde el CTNG anunciaba la cacería de los ratones de Sinaloa. El resultado de esta alianza fue catastrófico para la ciudad. Si con Benjamín la violencia era un instrumento y con Enedina un costo molesto, ahora se convirtió en una forma de existencia. Tijuana se sumió en un caos que los sociólogos llamaron atomización de la guerra. Ya no había dos ejércitos claros enfrentados. La ciudad se transformó en un mosaico donde por cada esquina, por cada tiendita, se masacraban pequeñas células que cambiaban de lealtad 3 veces al día. La estadística comenzó a recordar los boletines del frente. En 2018 y 2019, el número de homicidios en Tijuana superó la barrera psicológica de 2.500 personas al año. La ciudad obtuvo el título no oficial de Capital Mundial de los Homicidios por número de víctimas per cápita. Era una masacre en la que morían no solo los distribuidores, sino también transeúntes casuales, atrapados en el fuego cruzado de la guerra por el fentanilo, el nuevo, barato y letal rey del mercado que había suplantado a la cocaína. Hoy, a mediados de los años 20 del siglo XXI, el legado de la dinastía Arellano Félix está vivo, pero ha mutado hasta volverse irreconocible. Enedina, envejecida y, según los rumores, gravemente enferma, sigue siendo una figura espectral, una matriarca cuyo nombre se pronuncia en susurros, pero el poder real ha resbalado hace tiempo de las manos de una sola familia. El cártel de Tijuana ya no es un monolito, es una franquicia, una marca utilizada por varios grupos para legitimar sus propias atrocidades. El mismo apellido Arellano Félix se ha transformado en un mito, en una leyenda urbana sobre los tiempos en que la criminalidad tenía un rostro, por terrible que fuera. Ahora el mal no tiene rostro, solo máscaras con calaveras, pistolas baratas y jeringas desechables con fentanilo. La Tijuana moderna es un monumento a la avaricia y la soberbia humana. Una familia que soñaba con convertirse en la aristocracia del mundo criminal, que vestía a sus asesinos con ropa de diseñador y enviaba a sus hijos a las mejores universidades, al final transformó su propio hogar en el cementerio más grande del continente. Su historia no es una saga gángster sobre honor y lealtad. Es la crónica de una infección viral que, al entrar en el organismo de la ciudad, la devoró desde dentro, dejando solo un caparazón de concreto lleno de dólares y huesos. Benjamín se pudre en una prisión en Florida. Ramón yace en la tierra. El pozolero reza por el perdón en su celda, y por las calles que consideraban suyas caminan ahora nuevos soldados sin nombre, para quienes la historia de los Arellano Félix es solo un viejo cuento. Pero miren a su alrededor. Cuando escuchan hablar de la crisis de los opioides, de la ola de violencia en la frontera o de la corrupción que carcome las instituciones estatales, sepan, esta es la verdadera herencia de los caballeros de Tijuana. Mostraron al mundo que el Estado se puede comprar, que la muerte se puede poner en cadena de montaje y que por el poder se puede quemar todo hasta los cimientos. La guerra no ha terminado, simplemente se ha convertido en un ruido de fondo, tan habitual como el rugido de los automóviles en el cruce fronterizo de San Isidro. Y ahora háganse una pregunta. ¿Valían esos miles de millones de dólares, esas villas con vista al océano y esas fiestas en el Club Christine, el hecho de transformar una región entera en una sucursal del infierno en la tierra? ¿O quizás es precisamente esta la esencia de todo cártel? ¿Vender la ilusión del paraíso pagándola con las vidas ajenas? Escriban en los comentarios si creen que la dinastía Arellano Félix realmente cayó, o simplemente se disolvió en el ADN del México moderno, convirtiéndose en un virus inmortal. Denle me gusta si esta historia les hizo ver de una nueva forma el precio del dinero fácil, y suscríbanse porque en el mundo de las sombras aún hay muchas historias de las que se acostumbra a callar.
pero que tienen el deber de escuchar.